un mini curso para aprender desde cero. Y bueno, como todos los idiomas se empiezan aprendiendo el abecedario, la primer plaquita consiste en eso. El abecedario en guaraní. En la parte de arriba tenemos las letras que se utilizan en guaraní. El alfabeto guaraní, como dice ahí abajo, está compuesto por 33 letras y 33 sonidos, por ende, o fonemas. 21 de esas letras son consonantes y 12 vocales. Cada letra, como dice ahí abajo, cada letra tiene un sonido que lo representa y cada sonido a su vez es representado por una sola letra. A medida que vayamos analizando las placas vamos a ir viendo cómo se pronuncian esas letras. Si bien a primera vista son las letras que conocemos, porque son las letras que también tenemos en español. Sí. Pero vamos a ir viendo cuál es la diferencia. Por eso, en estas plaquitas están los tips a tener en cuenta a la hora de aprender el idioma guaraní. Primer tip o consejo, mira, dice, para que se pueda aprender el idioma guaraní se debe conocer el alfabeto y el sonido de cada una de esas letras. De ese modo será más fácil pronunciar correctamente al leer. Esto es importante porque cuando queremos leer en guaraní, al guaraní tener las mismas letras prácticamente que el idioma español, a veces queremos hacerle la pronunciación como si estuviésemos leyendo en español. Pero en guaraní las letras, algunas se pronuncian diferente. Así, las mismas letras tienen otro sonido. Así que eso vamos a ir viéndolo. En la siguiente placa, en la placa número 4, vamos a ver otro tips o consejo a tener en cuenta. Mira, dice, cada letra del alfabeto guaraní tiene un sonido particular y cada sonido es representado por una letra. Así que hay una sola forma de pronunciar o de hacer sonar las letras, cada letra. Y cada sonido siempre va a ser representado por esa misma letra. Es algo muy característico también del guaraní. En la placa número 5 vamos a ver otro tips a tener en cuenta a la hora de querer aprender el idioma guaraní. Son pautas generales. Bueno, mira, ahí dice, no existen letras mudas en guaraní. En español la letra muda es la H. Guaraní también tiene en su abecedario la letra H. Ay, gracias, Dieguito. Yo lo veía súper bien. El guaraní también tiene la letra H, pero no es muda. Mira, y después dice, la comita alta, que es el puso, algunos pueden llegar a pensar que es muda, como es una comita. Pero, dice, no es solo un separador entre dos vocales. Es una letra que se pronuncia al interrumpir bruscamente la emisión de la voz. Por ejemplo, en español, cuando está la H, si vos no la ves escrita, no sabés si está puesta o no. Por eso, viste que solemos preguntar, ¿va con H o sin H? Sí. Porque no te das cuenta que está. En cambio, el puso, por más que no tenga un sonido propio, sí te das cuenta que está por la pausa que hace entre dos vocales. No se puede utilizar la letra pusó o la comita alta al principio ni al final de una palabra, ni pegado a consonantes. Como dice ahí, aunque no tiene sonido propio, no es una letra muda, pues efectúa una acción en la palabra en la cual está presente. Viste que cuántas veces cuando leemos la palabra yerba, que es K-A, tiene el puso en el medio entre las dos A, por eso se lee K-A. Sí. Si no se diría K-A, por eso. Sí o sí nos damos cuenta de que está presente por la pausa brusca que hacen entre dos vocales. Así que el puso no es una letra muda como lo es la H del idioma español. Y en la siguiente placa veremos otro dato interesante a la hora de emprender el aprendizaje del idioma guaraní. Las vocales. Las vocales no necesitan la ayuda de ninguna otra letra para leerse o pronunciarse. Así que la A, ese es algo característico del guaraní. Hay vocales orales, que es la A, y la A con el dibujito arriba es A, es nasal. Todas las vocales tienen una A vocal, una A nasal.
por eso son más. La E, por la nariz, I, y después la I, O, U, y después la vocal más difícil, y Exacto. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos las vocales en guaraní. Son muchas más que en español. Y después vamos a ver en la siguiente placa las consonantes. ¿Qué características tienen? Eso también la vamos a ir analizando. Mira, dice, las consonantes, a diferencia de las vocales, necesitan de la letra E para poder leerse y o pronunciarse. Y ahí está una gran diferencia del por qué es importante aprender el alfabeto guaraní, porque a la hora de leer no confundirla con la fonética o la pronunciación del español. La primer consonante que figura ahí es la CH, se pronuncia che. La G se pronuncia ge. La H se pronuncia G. La J se pronuncia Y. La K del español en guaraní es que, no es K, es que. La L del español en guaraní es le. La M, por ende, es me. Y la MB, que es el digrama en guaraní, se dice mbe. Se lee mbe. La ND, que es el otro digrama, se lee nde. La NG se dice nge, se pronuncia nge. La NT, que es el otro digrama más, es nte. La ñ del español en guaraní se lee como ñe. La P también se dice P. La R es re. La R del español es re. Y la S del español en guaraní es se. La T es te. Y la B corta es B. Bueno, y así con las demás consonantes. Todas ellas a la hora de pronunciarse requieren de la ayuda de la letra E para pronunciarse o para leerse en este caso. Así que bueno, eso es algo muy importante tenerlo en cuenta. Y en una placa siguiente vamos a ver qué otro dato interesante. Mira, volviendo a las vocales, dice, en guaraní hay 12 vocales. 6 de esas vocales son vocales orales, como hoy habíamos pronunciado. Esas vocales orales son la A, la E, la I, la O, la U y la Y las nasales son las mismas, pero con el acento nasal. Por lo tanto, ya no es A, sino es A, E, I, O, U. A ver, voy a probar. Dale, vamos con las de arriba primero. A, E, I, O, I. ¿Seguro? Eso. Y faltó la U. A, U. Exacto. Ahí te quiero ver ahora. Complejiza al estar juntitas las dos. Y las nasales son, a ver. A, E, I, O, U, U. Ay, qué difícil eso. Así. Sale el sonido por la nariz, por eso es nasal. Ahí está, pero bien, valió la práctica. Entonces, A, E, I, O, U. Ahí está, súper. Bueno, ahí tenemos las vocales y sus características. Viste que son mucho más que en español, son 12 vocales. Porque encima que ya tiene una más que el español, que tiene el español es hasta la U, tenemos también la U. Y además de ese agregado de una vocal más, tenemos su variante nasal, las mismas pero nasales. Muy bien, ahí estamos. Entonces, esas son muchas de las características importantísimas a tener en cuenta antes de iniciar nuestro programa de aprendizaje del idioma guaraní. Y vamos a ver en la siguiente placa qué más nos aparece. Bueno, algo que le caracteriza mucho al idioma guaraní es, entre las características del idioma guaraní, es que es un idioma polisintético y aglutinante.
Bueno, esto significa que sus palabras se forman en base a raíces y partículas que se aglutinan, dando diferentes significados a las expresiones. Parece complicado de entender lo que ahí leemos, pero un ejemplo lo aclara todo. ¿Qué significa eso? Exacto, mira, el ejemplo dice, Namba Apo Sei. Es una palabra completita, larga, pero completa. Pero está compuesta por varias palabras. La palabra raíz es la que está en el medio, que es Mbaapo, que es trabajo, trabajar. Al tener adelante na, significa negación. Es el prefijo que se utiliza para negar. Na, Mbaapo. Después está la partícula que se le agrega se al final, que es deseo. Y la i es para cerrar la negación. La negación se empezó con el na y se cierra con la i. Y en el medio queda la palabra raíz, que es mbaapo, que es trabajo, y se es querer. Namba apo sei significa no quiero trabajar. Fíjate, no quiero trabajar son 3 palabras aglutinadas en una sola. Mira. Fíjate que es ahí abajo está, mira, na, y entre paréntesis no, que significa no, negación. Vapo, que es la palabra raíz trabaja, trabajo o trabajar. Sei, que bueno, es para cerrar la negación. Bueno, eso es algo muy característico del idioma y es re complejo de armarlas cuando uno no tiene base, no conoce. Pero todo parte de la palabra raíz, de una palabra raíz. Y adelante se le agrega prefijos, que serían na, y atrás se le agrega los sufijos, que sería el sei, en este caso la negación, cerrar la negación. Eso, y después están los polisintéticos, que en pocas palabras se dice mucho, pero eso ya lo veremos en otra oportunidad. Por ahora era esto, que es lo más complejo, que es la aglutinación, es juntar varias palabras, 2 palabras o más, y hacerla en una, y decir mucho en una sola palabra. Muy bien, vamos a ver en las, bueno, ahí vimos eso, las características generales antes de empezar a aprender el idioma guaraní. Es muy importante tener en cuenta esto, conocer cómo se pronuncian las letras del abecedario, conocer cuántas son, y a la hora de pronunciarlas tener en claro cómo hacerla. La próxima vez vamos a empezar algo más de práctica. Ahora fue algo general, teórico, un pantallazo de las características del idioma guaraní. Esta fue en Boeput 1, se dice lección número 1. Uy, de las que vendrán, ¿no? Sí, de una, arrancamos con la PTI, que es la 1. Bueno, Lili, como siempre un placer tenerte acá, ya sabes, estamos cerrando el programa. ¿Ya llegó la hora? Estás encargada de hacer el final, Bueno. Yo me despido hasta mañana a partir de las 9:30 y ya, como es un placer, un lujo cada miércoles el cierre en el idioma guaraní con Lili. Chao, Bueno. hasta mañana. Ya yo hecha, coape coarape, tape y me pona, ani pendero día tereí, ani pecarujeta. Así que, coero bebé, ya yo